las 7 frases que Jesús pronunció en la cruz. Después de ser juzgado él, condenado injustamente, estaba en la cruz. Hablando en términos médicos, la condición en la que él se encontraba era la muerte más terrible y espantosa que le puede ser propinada a un ser humano. La posición en la que él se encontraba, para poder él exhalar, o más bien inhalar aire, llenar sus pulmones, se tenía que incorporar con sus pies clavados en el madero, poder inhalar aire, después soltarse nuevamente, sentir una descarga eléctrica que iba y venía, lo transformaba en un dolor agobiante, indescriptible, por sentir clavado sus muñecas en el madero. ¿Alguna vez te has golpeado el empeine? Sí. ¿Alguna vez te has golpeado la espinilla? ¿Has sentido un dolor indescriptible? Imagínate Jesús sentir un pedazo de metal atravesando sus empeines, el empeine de sus pies. Todavía con eso, la sed, porque estaba en medio de un sol candente que caía como plomo derretido. Y lo peor de todo, en ese momento, en él estaba cayendo toda la inmundicia del pecado de la humanidad, de todas las generaciones en el mundo. Y la gente lo injuriaba. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. Él pudo haber clamado y haber pedido a Dios 12 legiones de ángeles. Y en un instante los ángeles hubiesen estado ahí. Y haberse él podido bajar de la cruz, porque él tenía poder. Él es el creador del universo. Él hizo todas las cosas. Él sanó a los enfermos. Él levantó a los muertos. Él no podía descender de la cruz. Pero él no descendió de la cruz por amor a ti y a mí. Porque él sabía que en la cruz él obtendría la más grande victoria. La victoria, hermanos, de nuestra redención. Bendito sea su santo nombre. La primera frase que él pronuncia se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34, y dice: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Encontramos a Dios justificando al hombre, a la humanidad. Por supuesto que los hombres sabían lo que hacían. Estaban condenando a un hombre inocente, al médico que muchas veces los sanó, al abogado que siempre los perdonó y justificó. Abogado porque él abogó por una mujer cuando iba a ser apedreada, y él empezó a escribir en la tierra los pecados de cada uno de los que tenían una piedra en la mano, para lapidar a la mujer, desde el más joven hasta el más anciano. Él escribía palabra por palabra, pecado por pecado de cada uno de ellos. Cuando ellos observaron lo que Jesús, ese pecado yo lo hice, su remordimiento de conciencia, tiró su piedra y se fue. Él fue el abogado de esa mujer, y él es nuestro abogado ahora, porque él está en el Padre allá, a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Cuando tú cometes un pecado, cuando tú te arrepientes y le dices: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, y él nuevamente dice: perdónalos, porque aunque saben perfectamente lo que hacen, yo los perdono, porque me están clamando, porque me están pidiendo misericordia. Bendito sea el Señor.
También el odio de Satanás fue inducido a través de los hombres para destruir a Jesús. Satanás dio un grito de victoria cuando vio morir a Jesús en la cruz. Los vítores del infierno se levantaron, pero les duró muy poco su grito de victoria, porque en un instante Jesús estaba caminando en los lugares más recónditos del infierno. Y dice la Biblia que ahí llevó cautiva la cautividad. Y Satanás empezó a temblar. Y los demonios empezaron a temblar, así como cuando vieron a Jesús que caminaba aquí en la tierra y le decían: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Pues sí, había venido anticipadamente para decirles a dónde es su lugar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La segunda frase que él pronunció se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43. Y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea nuestro Dios. ¿A quién le estaba hablando aquí? A un delincuente que ciertamente merecía ese castigo por sus malas acciones. A un ladrón, dice la Biblia. Y vemos a un ladrón arrepentido molestando a su compañero. Tú y yo merecemos este castigo porque nuestras acciones merecen esta condena. Pero este hombre ningún mal ha hecho. Y el ladrón arrepentido reconoce a Jesús como su Salvador, como su Rey y como el que habría de venir. Amén, gloria al Señor. Porque más adelante vamos a ver lo que le dice, hermanos. Dice: vemos a un ladrón arrepentido amonestando a su compañero, se reconoce pecador y manifiesta ser merecedor de la condenación que estaba sufriendo. En Lucas capítulo 23, versículo 40. Confesó que Cristo era Dios, versículo 42. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que Jesús es Dios. Amén. Vamos a verlo, hermanos, para que no se queden con la duda. Romanos 10, 2. Amén. Perdón, 10, 9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban, Romanos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando aquí, hermanos, que Jesús es el Señor con S mayúscula. Que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, por medio de Cristo eres salvo. Amén. Bendito sea. Tuvo fe en el Hijo de Dios y le suplicó que le concediera estar con él en su reino. La omnipresencia de Dios manifestándose, hermanos, porque Jesús estaba allí. Y entonces, si al morir él, entonces ¿cómo le dice que le permitiese estar en su reino? ¿No dice la Biblia que Dios es omnipresente? Entonces Jesús fue al infierno, su alma, pero en su omnipresencia Él estaba con el Padre. Bendito sea su santo nombre. Amén. Aún estando su cuerpo exánime, reposando en la tumba fría, su espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:19 y Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén.
Y Efesios 4, versículos del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a su nombre. La tercera frase que él pronuncia: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Se encuentra en San Juan, capítulo 19, versículos 25 y 27. Al 27, perdón. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Vemos a un hijo responsable con sus padres. Jesús se estaba haciendo responsable de su madre terrena, aún en el último instante de su vida, y le delega esa responsabilidad a Juan, el discípulo más joven. Obedeciendo y respetando a su madre, aceptar su enseñanza y corrección. Y en el libro de los Proverbios hay grandes enseñanzas de los hijos para con los padres. Proverbios 3, 21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Cuarta frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan que fue el texto, la porción bíblica que leímos en el Salmo 22? Y son las palabras textuales que Jesús pronuncia en la condición en la que él se encontraba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Por qué siente Cristo el abandono de Dios, el Padre? Porque aunque Cristo era verdadero Dios, también era verdadero hombre. Además, en esos momentos estaba Cristo cargando el pecado de toda la humanidad. Cristo estaba llevando en esos momentos la condenación de que nosotros merecíamos sufrir por la eternidad. La condenación que sufrirá el alma en la eternidad será ese abandono de Dios. Créanme, hermanos, que cuando una persona muere sin Cristo, siente el total abandono de Dios a causa del pecado. Y ese abandono del Hijo, cargando nuestras culpas, es simplemente lo que el hombre siente cuando se va a un infierno eterno y ya no hay Dios que lo salve. Y no porque no pueda salvar, sino porque no se quiso arrepentir en vida. Y el Padre, viendo el pecado de toda la humanidad, porque dice la palabra de Dios que Él es santo, viendo a su Hijo cargando con toda la inmundicia de la humanidad, no pudo ver el pecado cargado en su Hijo totalmente. Y Él siente la ausencia y dice estas palabras, hermanos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras que ni los mismos judíos pudieron entender, dijo así: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo más hermoso, hermanos, es que Dios condenó el pecado en la carne. En su propia carne Él condenó el pecado.
Y dice la Biblia que Él exhibió públicamente a las huestes infernales en la cruz. Quinta frase. Sed, tengo. San Juan, capítulo 19, versículo 28. Quiero explicar esto, hermanos, de una manera breve y a la vez clara. Que ciertamente a causa de tanta sangre que Él había perdido, científicamente, médicamente, está comprobado que cuando una persona pierde sangre, empieza a sentir una agobiante sed. A causa, incluso todos los líquidos que él había perdido y que desde el día anterior, él no había bebido agua absolutamente, ni había comido. Y él sintió una sed física, pero más que física, espiritual. Y él dijo, tengo sed de salvación por las almas. Tengo sed de que las almas sean salvas. Tengo una gran sed de que el mundo sea reconciliado con Dios. La Biblia enseña que cuando escucharon los soldados, dijo, tengo sed, agarraron un hisopo, lo empaparon con vinagre, lo pusieron en la punta de la lanza y se lo acercaron. ¿Cómo es el vinagre, hermanos? Es un líquido totalmente agrio, es un ácido. Y de esa manera lo humillaron. La sexta palabra, consumado es. San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando él declara esta palabra en la cruz, que fue la sexta frase que él pronunció, él estaba diciendo con esto, el plan de redención ha sido consumado y es perfecto. Aleluya. Para que desde este momento todo aquel que venga a mí tenga comunión con el Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo doy mi vida de mí mismo, dice. Nadie me la quita. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue el plan de salvación perfecto, consumado. La palabra consumado quiere decir realizado, concluido. El plan de salvación. Gloria a su nombre, amén. No pueden dar gloria a Dios y decir, bendito sea, oh Dios Todopoderoso. Porque se había consumado el plan de salvación declarado en un principio a los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra. Cuando Adán le dice a Eva, de tu simiente vendrá un Salvador. Él te morderá en el calcañar, pero él le aplastará la cabeza a la serpiente antigua, Satanás. Y allí, en la cruz, cuando los demonios juntamente con el diablo vitoreaban creyendo que habían matado al Dios Todopoderoso, era la derrota más grande del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Séptima frase. Recuerden que el número 7 dentro de las Escrituras es el número perfecto de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 46. Él dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu. El espíritu fue al Padre, pero su alma fue al infierno. Bendito es el Señor. ¿Pueden entender esto, hermanos?
Dice la palabra de Dios que cuando una persona muere, el espíritu va con Dios porque fue el que lo dio, pero el alma, esa, también es un espíritu, es un misterio esto, hermanos. Es un espíritu, no se ve, pero esa o va a la presencia de Dios por haber recibido a Cristo Jesús como su Salvador, o se va a una condenación eterna. Jesús pagó el precio de tu salvación, de tu alma. De tu alma. Bendito sea nuestro Dios.